La inteligencia artificial pertenece al campo de la informática y busca crear sistemas capaces de realizar tareas que requieran inteligencia humana. Desde sus inicios en la década del 50, ha evolucionado rápidamente, pasando por distintas etapas desde reglas y lógica hasta algoritmos de aprendizaje profundo. En los últimos años, los avances impulsados por la disponibilidad de enormes cantidades de datos, sumado al aumento del poder computacional, han llevado a la aparición de modelos de lenguaje como ChatGPT. Esta tecnología fue entrenada utilizando un proceso llamado aprendizaje supervisado. Se le dio una gran cantidad de datos de Internet para aprender patrones del lenguaje humano, luego se entrenó con otras técnicas para afinar su capacidad de generar respuestas, buscando que sean coherentes y relevantes para el contexto de las preguntas. Hay que tener en cuenta que ChatGPT no entiende el texto como los humanos, sino que aprende a través de estadística y relación entre los datos, generando respuestas en base a los patrones vistos en los textos de entrenamiento. La inteligencia artificial sigue evolucionando y tiene un gran potencial para impactar en diversas áreas, desde la vida cotidiana hasta el ámbito empresarial. Es una herramienta fundamental que usamos a diario, pero que tiene apariencia de aplicaciones. Es extremadamente útil para tomar decisiones de forma eficiente y basada en datos. Sobre esto es que estaremos charlando el día de hoy. Hablaremos sobre las formas en que ChatGPT puede ayudarnos a dirigir una empresa. Bienvenidos y bienvenidas a un podcast donde charlamos sobre herramientas para gestionar tu negocio. Vamos a recorrer los problemas más comunes de forma práctica. Vamos a explorar casos reales de pequeñas y medianas empresas a través de su protagonista. Soy Milton Rodríguez y esto es el ABC Financiero para Pymes, un podcast de mis finanzas. Martín Ríos, entusiasta de la tecnología, colega de vocación y gran colaborador de finanzas. Martín es parte del equipo de desarrollo y uno de los más experientes pese a su corta edad. Bienvenido y muchas gracias por sumarte a este nuevo episodio. Muchas gracias por invitarme, la verdad es un gusto estar acá y poder participar brindando un poco de conocimiento y de la experiencia sobre este tema. Bien, Martín, hoy invitamos a Martín para charlar sobre tecnología aplicada a la gestión de una empresa, ¿no? Sobre todo de esto hay muchísimo para decir, pero en este episodio puntualmente vamos a centrarnos específicamente en ChatGPT, esta herramienta que viene dando que hablar, no solo por lo novedoso de la tecnología que está por detrás, esto de la inteligencia artificial, sino también por las capacidades que ofrece en diferentes ámbitos. En ese sentido, y yendo directo al grano, vamos a ver algunas de las aplicaciones de esta tecnología, de ChatGPT, para la dirección de una empresa, y hago énfasis en algunas, porque la verdad es que de esta investigación previa que estuvimos haciendo, surgieron infinitas aplicaciones y la verdad que quisimos centrarnos en unas pocas que tengan un mayor impacto. Pues vamos a ir enumerando algunas, por ejemplo, para el análisis de datos de ventas, ¿no? ChatGPT puede ayudarnos a analizar estos datos, incluyendo no solo las ventas, sino también la frecuencia y la tendencia de los productos más populares. Por ejemplo, si yo vendo productos que tienen cierta estacionalidad, por ejemplo, es claro que como comerciante o como empresario voy a tener presente cuáles son los productos principales, pero quizás esto me ayude a detectar algunos que no tengo tan presentes o bien que van generando cierta tendencia a lo largo de los últimos años y que aún no me llaman la atención. Y por ahí podría llegar a perder ventas. Este análisis, esos datos de venta me puede llegar a ayudar en ese sentido, ¿no? Y con esa información puedo tomar decisiones informadas sobre el stock, hacer promoción de productos o fijar precios. Pero sí, también agregar ahí que se puede también el desarrollo del buyer persona, digamos. También agregar la asistencia virtual, ¿no? Otro punto bastante importante que podría ser utilizado ChatGPT es en, cómo podemos asesorar o brindar información sobre nuestros productos y servicios, ¿no? Tengo que redactar un mail informándose a todos los clientes sobre un nuevo producto que estamos sacando al mercado que podría ser de interés. ¿Con qué empatía? ¿Cómo podríamos encarar ese mail? Y mejorando la experiencia en tiempo de respuesta del usuario. Estábamos un rato antes de arrancar sobre este armado de experiencia que estuvimos haciendo algún ejercicio para verlo y la verdad que genera el contenido del mail en función del interés puntual y la audiencia, ¿no? Cuanto más contexto se le da a esta herramienta, más preciso es en el armado. Esa es una muy buena aclaración. Obviamente,
podríamos darle información básica a ChatGPT y la respuesta que vamos a tener va a ser básica. Exactamente. No va a ser, no es magia lo que hace por detrás. Dado que, como bien se explicó anteriormente, es una inteligencia artificial en la cual interpreta mediante análisis estadístico el lenguaje, no va a ser mayor entendimiento de lo que le estamos diciendo. A medida que le damos mayor información, mayor contexto, nos va a poder generar una mejor respuesta, ¿no? No va a adivinar, básicamente, ¿no? Por lo menos por ahora. Otra de las cosas que se pueden hacer es el análisis financiero, ¿no? ChatGPT puede analizar estados financieros de una empresa, ¿no? Incluyendo los informes, gastos, balance, proyecciones financieras, y puede dar una respuesta en función de ese análisis, ¿no? Puede identificar áreas de la empresa que necesiten ser ajustadas o tomar decisiones en cuanto a esa gestión financiera. Después vamos a estar profundizando un poquito más, sobre todo en la parte de balance. Sí, también decir que una cosa muy importante también que se ha notado mucho con esta nueva tecnología es el automatizar tareas administrativas. Creo que acá ha hecho bastante énfasis esta tecnología en, bueno, esas tareas que hoy en día se tornan repetitivas, ¿no? Como puede ser el ingreso de datos o armado de informes o armado de presentaciones. A veces hay que armar una presentación, digamos, y entendemos que, bueno, debería ser algo sencillo, o por lo menos tener como un esquema en el cual podemos basarnos, después podemos ir editando. Bueno, eso ChatGPT nos puede ayudar, ¿no? Eso es un buen caso de uso y ejemplo, ¿no? Hacia esto, ¿no? Bueno, capaz que tenemos alguna complicación con alguna tarea repetitiva que es encontrar la fórmula de un Excel, o que nos ayuda a generar cierta información para un Excel o ciertas fórmulas, que eso a veces se torna complicado y se entienden que eso es búsqueda sencilla de Google, pero bueno, bajan toda esa curva de búsqueda, digamos. Es genial, sí. Igual comentaste una que es genial, que es la parte del ingreso de datos, y es tirarle algo a ChatGPT para que de alguna forma lo vuelque en algún lado de forma organizada. Es algo súper interesante, ¿no? O tirar un PDF que te devuelva un Excel. Después, otro de los puntos que tiene también el área de recursos humanos, que acá hay también una aplicación súper interesante de esta tecnología, ¿no? Y bueno, en términos generales puede ser usado para ayudar en el proceso de selección de personal, programar estas entrevistas, responder preguntas frecuentes incluso de los empleados. Esto ya es hacia la interna, y dar orientación sobre las políticas de la empresa, ¿no? Una especie de preguntas frecuentes para el empleado, donde en función del contexto y la pregunta te puede dar la respuesta sin requerir interacción del área de recursos humanos. Sí, esto es interesante, ¿no? Esto que comentabas vos, Milton, porque se basa, digamos, siempre en el análisis de la información, ¿no? Y en base a eso también mencionaron el manejo de stock, ¿no? Que también es algo que se puede automatizar, ¿no? El seguimiento del inventario, ¿no? Alertar cuando se alcanzan ciertos umbrales de producto. Nosotros le brindamos esta información a ChatGPT, le empezamos a brindar, a dar acceso a una planilla donde tenemos todo control de stock, puede ser algo de Google Drive, algún Excel o algo de eso. Y bueno, en base a esa información nosotros le podemos decir, bueno, que automaticen ciertos alertas que no queremos de cierto interés nuestro. En base a eso poder incluso automatizar pedidos directamente hacia los proveedores. Sí, me estoy quedando sin algo de stock y no me doy cuenta, se da cuenta solo y me arma el pedido. Voy a dar el detalle nomás sobre un poco del análisis de balances que también vamos a profundizar más adelante, ¿no? Pero este ChatGPT puede analizar los balances y otros informes financieros de la empresa, generando esta información comprensible sobre el rendimiento y las tendencias financieras. Pero sobre todo esta traducción de, por ejemplo, yo no soy contador, tengo un estudio, pero me dio el balance, tiene un informe previo, pero yo puedo tirarlo a ChatGPT, contrastar, que me explique qué son los ratios de rendimiento y demás. Bueno, hay varias aplicaciones que están súper interesantes. Bueno, y en base a esa tesitura, ¿no?, que estamos siguiendo, de que, bueno, no soy contador, analizarme los balances, bueno, tampoco pertenezco al área de marketing, ¿no? ¿Cómo puedo utilizar ChatGPT para beneficiar en esa área, ¿no? En todas las que beneficia. En esta creo que se destaca un poquito más, porque, bueno, todo el tema que podemos hacer con el análisis de las redes sociales, el análisis de los clientes, identificar patrones de comportamiento, proporcionar recomendaciones para mejorar estrategias de marketing en la empresa, análisis de datos sobre las redes sociales, bueno, qué clientes nuevos podemos captar, qué canal de captación al final lo está brindando llegada, o estamos llegando a ese cliente que queremos causar la diferencia, ¿no? Sí, estos son 10, o sea, estuvimos enumerando 10 aplicaciones o 10 áreas, pero hay más, hay muchísimas más.
La verdad que incluso hasta jugar con ChatGPT, y esto estamos hablando de ChatGPT 3, no nos pusimos a profundizar mucho en ChatGPT 4, ya es algo más técnico y bueno, eleva muchísimas las posibilidades, pero bueno, de estas 10 áreas de aplicación donde se puede explotar los recursos de ChatGPT, vamos a profundizar en estas últimas 4, los recursos humanos, manejo del stock, análisis de balances y marketing, y después podemos también charlar un poquito más abierto sobre más cosas, pero sin hacerlo larguísimo. La verdad, confieso que es la segunda vez que lo grabamos, la primera vez se nos fue al diablo el tiempo porque es muchísimo lo que se puede hablar. Entonces, bueno, profundicemos en esto de recursos humanos, ¿no? Decíamos que esta herramienta nos permitía o nos ayudaba en el área de recursos humanos y citábamos algunos ejemplos, ¿no? Pero vamos a comentar al menos 3 en particular, ¿no? Y está esta de la selección de personal. Me lo puede revisar automáticamente. Yo, por ejemplo, en mis finanzas tenemos una cuenta de mail que es quiero sumarme @mifinanzas.com, donde nos mandan los currículums a aquellas personas que quieren sumarse. Y está genial, pero hoy podríamos usar ChatGPT para analizar todos los perfiles que caen ahí y que los considere o no para válidos. Pero además, si yo tengo una posición abierta, ¿no? Seleccionar estos que cumplan con ciertos criterios o requisitos fundamentales, y eso va a ahorrar el tiempo de la revisión manual de los currículums, ¿no? Hoy a nosotros nos llegan y dependiendo del área lo va a analizar el encargado, o sea, quien se encargue de esa área. Básicamente va a hacer un análisis manual de todos los currículums que lleguen para elegir algunos y de esos entrevistarlos y demás, ¿no? Esto puede ahorrarnos un montón de tiempo en esa revisión, evitar esa revisión manual, hacer una preselección, garantizar que los candidatos que van a quedar preseleccionados cumplen esos requisitos para el puesto que fueron definidos en lo previo, y además puede hacer las entrevistas iniciales, hacer preguntas básicas y además dar información sobre la empresa, que esto es algo también parte de la entrevista, que es comentar de qué va la empresa y demás. Y de esa manera también podría hasta lograr que esa lista de los candidatos sean los más aptos para avanzar de forma eficiente en el proceso de selección. Vos hoy, antes de arrancar por acá, Martín, comentabas que ChatGPT 4 incluso ya le da una vueltita de rosca más. Exactamente, justo quería comentarte un par de pruebas que estuve haciendo en este punto en particular que estás comentando. Bueno, tanto ChatGPT 3 como GPT 4 que avanza un poquito más adelante, después capaz al final mencionamos un poco las diferencias y qué es lo que cambia, pero a grandes rasgos hicieron los dos la misma interacción, que es interesante como uno definiendo las prompts, ¿no? Definiendo esas palabras clave que queremos nosotros que tener en cuenta el candidato, ¿no? Por ejemplo, bueno, si queremos contratar a alguien para recursos humanos o alguien para riesgos o alguien más con un perfil más financiero capaz, dependiendo obviamente de lo que estemos buscando, podemos ir definiéndole a ChatGPT esta información y pasarle el currículum y decirle que analice, y en base a eso, que bueno, nos dé un score, ahí va, nos dé un score, Un puntaje del 1 al 10. exactamente, de en qué rango él considera. Obviamente, si le decimos que el 1 es, bueno, no lo consideraríamos, y el 10 es muy considerable o posiblemente lo contrate, mientras más demos información sobre ese rango, ¿no? Por ejemplo, si damos del 5 es, bueno, deberíamos seguir con el proceso de entrevista para conocerlo un poco más, ¿no? O dar más información de esa escala. Él obviamente nos puede ayudar o brindar más información de dar una precisión más exacta de ese score, ¿no? Que le estamos pidiendo, ¿no? Y hay muchísimas aplicaciones ahí que la verdad que ahorran un montón de tiempo sin perder eficiencia. Volviendo a esto, programar entrevistas y hacer seguimiento, esto lo que comentábamos recién, ¿no? Estas entrevistas iniciales y hacer el seguimiento a los candidatos durante el proceso de selección, ¿no? Y además responder todas las preguntas que tengan durante el proceso de forma eficiente y dando información sobre el estado de cada uno, ¿no? Hay procesos que son breves, pero hay procesos donde, no sé, una multinacional hace un llamado para contratar a 20 personas y va a entrevistar a 150, poder responder de forma eficiente a esos 150 en qué etapa están y demás, va a dar mucho tiempo. Sí, y ahí agregar a eso que comentabas, ¿no? También brindar a la contraparte, digamos, al postulante, brindar una información más en tiempo real, ¿no? Bueno, el estatus en el que está, digamos, en la entrevista, o bueno, o puede tener un posible feedback, como bien comentabas hace un rato, de cómo estuvo en la primera etapa, digamos, o bueno, responder a alguna pregunta que a veces los tiempos de cada empresa obviamente no apremian o son diferentes,
Bueno, y eso no... Y a cualquier hora, ¿no? Hay temas de, por ejemplo, comunicación interna, ¿no? Estos recursos humanos, pero los que ya hoy existen en la oficina, ¿no? Y esto podría llegar a ayudar a crear una especie de chatbot que dé a los empleados esa información relevante sobre la empresa, ¿no? Esas preguntas frecuentes que hablábamos al principio, pero hacia la interna, con políticas, con procedimientos, con eventos, con... Definición de procesos, exactamente. exacto, todo lo que tenga que ver con la empresa, bueno, cargárselo a ChatGPT y que pueda responder. Bueno, y otra también, siguiendo en lo que comentaba Milton, en el entrenamiento y desarrollo, ¿no? Cómo se pueden crear programas de entrenamiento y desarrollo personalizados, ¿no? Identificando las habilidades y competencias que necesitan los empleados para desarrollar sus tareas. Por ejemplo, esto también podría servir mucho para la capacitación interna, el crecimiento propio del empleado, ¿no? También para generar ese ambiente que hoy en día está siendo muy promocionado por las empresas bueno, de que uno se sienta más a gusto, o más capaz, o bueno, no perder tanto tiempo en esas tareas que son, como mencionamos anteriormente, repetitivas y que realmente el personal no le estamos sacando el jugo que necesitamos. Bueno, a eso ChatGPT lo abarca, lo consume todo, y acá en la capacitación al personal también, ¿no? Sería otro. Incluso esto ya me lo imagino un poquito en base a los experimentos que estuvimos haciendo, pero en base a mi negocio yo puedo decir, ok, sugerime en qué puedo entrenar a mi personal y generar el entrenamiento. Y eso sería, obviamente, que es no solamente bueno para este colaborador, este empleado que va a desarrollar una tarea que aporte más valor para la empresa. Bueno, también siguiendo en esa tesitura tenemos el tema del manejo de stock, ¿no? También veíamos cómo se puede usar el manejo de stock, el conocimiento que podríamos automatizar, el seguimiento alimentario, alertar que nos estamos quedando sin stock, como bien comentaba Milton anteriormente. Y en base a esto hay ciertos puntos que estaría bueno destacar, como bueno, la optimización del inventario, ¿no? Cómo ChatGPT podría analizar esos patrones de demanda, las tendencias de venta, haciendo recomendaciones sobre cuándo el inventario se debe mantener en stock para maximizar las ventas, bueno, maximizar los costos, el almacenamiento. Bueno, todo esto, como bien mencionamos anteriormente, podríamos cargar estos datos, brindarles toda esta información y que él nos brinde esas necesidades. Es súper interesante, pero acá también estuvimos jugando un poquito, y es cómo podría manejar el stock. Esto que comentaba Martín, de optimizar el inventario, está genial. Pero después, yendo un poquito más, profundizamos un poquito más y bueno, ¿cómo me podés ayudar un poco más, ¿no? Y esto de gestionar los pedidos, que lo comentábamos también brevemente antes, es usarlo para automatizar los pedidos. Yo me estoy quedando sin, no sé, vendo championes y me estoy quedando sin una marca específica o sin un modelo específico. Ya no lo tengo que tener tan presente, obviamente, que hoy la mayoría de los ERPs o estos sistemas para las empresas por ahí tienen alertas, pero esto lo podría gestionar, me lo podría alertar. Sí, ojo. Que no lo tengo. Ahí va, o bien decir, bueno, en base a eso, ¿cuál es la tendencia, no? ¿Por qué se me está quedando sin stock tan rápido esto? ¿Es porque conseguí menos o porque vendí más? No, tener un poco más de ese análisis, ¿no? Bien, como comentabas, también los RP o alguna de estas herramientas que puede llegar a tener una empresa, que capaz que es de un costo más elevado, exacto, que puede llegar a tener esa información, pero capaz que no la digiere, digamos, o requiere mucho intervención humana para traducirlo al lenguaje habitual. Y esto totalmente. Bueno, y siguiendo eso que comentabas, bueno, la preparación, ¿no? O la predicción de la demanda, perdón. Cómo ChatGPT podría también entender, ¿no? En base a estos datos que nosotros le incorporamos, esos patrones de venta y cómo podría ser la demanda futura del mercado. Es algo bastante interesante cómo con todo, haciendo un seguimiento de toda esta información que le estamos dando, él nos podría, digamos, ayudar una posible o concretar una posible venta futura o abastecernos de ese stock para poder subsanar eso. Hablamos sobre que podemos usar ChatGPT para analizar balances y otros informes financieros, generando información comprensible, pero sobre todo esto, ¿no? Es especialmente útil para traducir la información de un balance que nos da el estudio contable o lo que sea, para tomar decisiones y en función de ese balance, bueno, a tomar estas decisiones, pero además, sobre todo, poder interpretarlo, que es algo puntual. Y estuvimos jugando un poquito con esta herramienta de ChatGPT 3 y le pasamos un balance cualquiera de una empresa real, ¿no? AIN tiene balances de todos, entonces, bueno, poder descargar un balance y pasárselo, ¿no? Y bueno, ChatGPT te dice que sí, que lo puede analizar.
y te dice qué información querés. Análisis de la situación financiera, general de la empresa, del flujo de efectivo, la gestión de efectivo, el rendimiento financiero o la rentabilidad y la eficiencia, ¿no? Y ahí un poco se puede profundizar en algo general, pero fuimos en algo específico, pero fuimos por una visión general y nos dio muchísima información sobre el análisis de la situación financiera, ¿no? Empieza diciendo, en general, tu empresa parece estar en una situación financiera saludable, con activos totales que superan los pasivos totales, un patrimonio neto positivo. Ahí, obviamente, que se playa un poco más. Está bueno, obviamente, que ChatGPT es un chat y uno puede interactuar y decirle, profundizame más en este punto porque no lo entendí, o decirle tal cosa, esto no me quedó claro. El rendimiento financiero, acá ya empieza a incluir términos que tienen que ver con análisis de ratios financieros y, bueno, ratio de liquidez, ratio de endeudamiento, ratio de rentabilidad sobre ventas, rentabilidad sobre el patrimonio neto. La verdad que de cada uno habla bastante y uno puede, como esto es un chat y uno puede interactuar, puede profundizar y puede decirle cómo puedo mejorar el ratio de rentabilidad sobre ventas y va a tirar sugerencias sobre cómo poder mejorar. Esto, por supuesto que es un lenguaje técnico llevado a una interacción más humana del lenguaje natural, ¿no? Incluso también termina concluyendo, en términos de rentabilidad, tu empresa parece estar haciendo un buen trabajo, generando beneficios, con un margen de beneficio neto positivo, bla, bla, bla. En resumen, tu empresa parece estar en una situación financiera saludable. Esto, para nosotros que analizamos a veces balances y empresas, obviamente que tenemos personas capacitadas para estudiar balance. Pero si no lo tuviésemos, o si tuviésemos que venderle, no sé, a crédito a una empresa en un negocio B2B donde yo le vendo a empresas, bueno, si eventualmente tengo alguna duda, le puedo pedir el balance y hacerlo estudiar por mi contador, o tirárselo a ChatGPT para que me diga qué tan bien está esa empresa en términos generales. Es uno de los tantos usos que se le puede dar, incluso lo que hablábamos al principio de que me traduzca lo que me está diciendo el estudio contable. Sí, eso que comentás, Milton, la verdad es muy interesante, mismo cómo se da esa interacción, ¿no? Hay que también destacar eso, porque ChatGPT no es algo donde no solo le das información, sino que él también solicita, ¿no? Es algo que él te pide información también a vos para él poder detallarte con mayor exactitud. Esto que hablábamos del contexto, Exacto, más contexto, más preciso. Exactamente, obviamente podemos ser súper básicos con el contexto y bueno, obviamente lo que vamos a tener acceso, ¿no? Más información básica. A medida que vamos indagando más, vamos encontrando el potencial de ChatGPT, ¿no? Y esta fácil usabilidad que tiene. Y bueno, en base a eso, me gustaría seguir comentando un poco cómo, yendo un poco de lo financiero, ¿no? Ir un poco más a otras áreas afectadas también. Comentamos un rato que está interesante lo que puede llegar a hacer ChatGPT con esto, es el área de marketing. La verdad, es un punteo para no hacerlo mucho largo, ¿no? Pero comentando algunas de piezas o partes importantes que ChatGPT puede brindar o ser de utilidad, ¿no? Como, bueno, hablamos un rato de la generación de contenido para redes sociales, ¿no? No solo generar este contenido, sino que también analizar el público, obtener información. Hoy en día cualquier red social también te brinda, por ejemplo, por dar un ejemplo muy particular, Instagram te dice, bueno, la cantidad de viewers de este post. Bueno, él también podría tomar esa información y analizarla, ¿no? Yendo un poco de los posts, la optimización de SEO de un sitio web, ¿no? Eso es algo muy importante hoy en día cuando hay mucha competencia en el mercado. El posicionamiento orgánico dentro de una página web es bastante importante y bueno, hoy en día no creo que no exista otra persona o muy poca gente no utiliza Google y bueno, el ranqueo en Google es muy importante y bueno, pasarle la página web a ChatGPT que ahí sí, bueno, que nos diga cuáles son, a qué keyword estamos atacando, si son las que queremos, Esas sugerencias, cuáles son las keywords que debería de usar para esto. Exactamente, brindarle ese tipo de información y bueno, y que en base a ese tipo de información nos dé un resumen, un análisis de cómo mejorar esa página, ¿no? Y no yendo muy a lo técnico, capaz que alguien ve SEO y dice, bueno, esto no va a tirar código o diciendo escupir por su forma de escupir código y decir, esto lo voy a tener que implementar o se lo voy a pasar al equipo de tecnología o no va a ser elegible para alguien que no tiene conocimientos informáticos. No, al contrario, él va a ser lo más terrenal, hablando mal y pronto. No, bueno, también la personalización de anuncios, ¿no? En el caso de cómo podemos... Y acá está bueno el punto
porque los anuncios es algo que ya viene con un poco de inteligencia artificial de hace tiempo atrás, Sí. y cómo esto ha escalado a lo que hoy tenemos, y bueno, que ahora lo podamos personalizar más, bueno, obviamente cómo hacer nuestro cliente, decirle qué le podemos ofrecer. Bueno, acá, volviendo a todo el tema de datos, mientras más datos les demos, más información nos va a poder brindar sobre esto, ¿no? Otro a destacar es la identificación de patrones de consumo de los clientes. Es algo que comentábamos anterior, tanto en el stock como en la parte de ventas. Es impresionante cómo nosotros podemos, cómo acá ChatGPT nos puede dar esa mano en la cual identificar esos patrones, ¿no? De cómo, bueno, ¿Qué consumen juntos? ¿Qué consumen? Por ejemplo, hoy se usa en plataformas, en marketing, donde dice, bueno, los clientes que visitaron este producto también visitaron estos otros. Entonces, ese tipo de identificar patrones que a veces yo no tengo la capacidad para desarrollar la tecnología o lo que tengo que tendría que desarrollar atrás de mi carrito de compras. Bueno, esto me puede llegar a ayudar a detectar eso y ofrecer productos que por lo general van de la mano. Totalmente. Bueno, también puede ser utilizado, ¿no? Para análisis grandes conjuntos de datos, ¿no? Para identificar patrones y tendencias, ayudando a tomar decisiones informadas sobre la estrategia de marketing. Por ejemplo, estamos teniendo, no sé, está cambiando la industria en la cual estamos nosotros situando, el objetivo que estamos yendo hacia ese cliente está cambiando de repente, las tendencias ya no son las mismas. Entonces, bueno, en base a eso, que nos ayude de manera, o que ayude al equipo de marketing, no solo a reenfocarse, ¿no? Rápidamente, y no esperar, obviamente, a que suceda este cambio, y obviamente, y que sea esta área afecte a otras, como puede ayudar a afectar a ventas, y bueno, y que acá, volviendo a los balances no sean rentables, y bueno, y más allá. Y ahí creo que ya medio cerrando con algo de ChatGPT 4, creo que esta área de marketing, entre tantas otras como hay de salud y demás, es una de las que más ha sido impactada por ChatGPT 4 con el uso de generación de imágenes, de generación de arte, de generación de contenidos, obviamente como hablábamos al principio, pero GPT-3 no es capaz de generarte una imagen. Sí, bien como comentabas, el área tanto del marketing como de diseño y algunas otras más que están siendo afectadas por esto, positivo o negativamente, ¿no? Depende de cómo lo veamos cada uno. Mismo de esta misma empresa ha sacado Midjourney, que es una bastante conocida, que bueno, ChatGPT 4 utiliza parte de los servicios para, bueno, la generación de imágenes, como comentabas vos hace un rato. Bueno, también la posibilidad ahora, ya que entraste en el tema acá, cerrando ChatGPT 4, la posibilidad de utilizar la API de ChatGPT 4, ¿no? Es como que, de verdad, involucrarse a eso, ya no usarlo como un chat, sino que, bueno, también te pueda proveer información, alguna integración que pueda generar con tu negocio, o con algún otro sistema que se tenga, ¿no? Eso está bueno porque acerca un poquito más la inteligencia artificial a lo que es el día a día. Bueno, en mis finanzas hoy en día nosotros también usamos la detección de imágenes por inteligencia artificial, o sea, la detección de banda de cheques, y mucha información que tiene, que brinda para obviamente corroborarla. ChatGPT 4 también lo está haciendo, es un desarrollo que está interesante de explorarlo, ¿no? Obviamente. Súper interesante. Y hay muchísimo más para comentar, pero bueno, se nos va el post muy largo. Martín, ha sido un placer tenerte acá, sumarte, capaz que sumamos algún otro capítulo más adelante de tecnología y ahí te convocamos de vuelta para que nos ayudes y nos des una visión, más allá que somos colegas de profesión, pero bueno, está bueno tener también la visión tuya sobre temas de tecnología y actualidad. Bueno, muchas gracias a ustedes, la verdad es un placer estar acá, bueno, poder aportar un poco de granito hacia la información de esto que no nos frena. Nos vemos. Abrazo enorme. Si te gustó, quiero pedirte que nos sigas, que nos rankees y que lo compartas. De esta forma vamos a poder llegar a más pymes para ayudarlas a través de casos prácticos e historias inspiradoras.